Gracias. ¿Y el ministro ya también? Sí, señor, ya está. Bueno. Gracias. Aquí empezamos, presidente. Sí, sí. Apreciados colegas, miembros de la comisión, diputado Hernán Rivas, diputado Edgar Acosta, senador Enrique Baqueta, vamos a dar inicio a nuestra reunión. Le damos la bienvenida al nuestro invitado de la fecha, el ministro de Obras Públicas, el señor Arnoldo Wynn. Buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias, señor ministro, por aceptar esta invitación de la Comisión Bicameral de Investigación del tema Metrobús. Y el objetivo justamente de la reunión es que podamos realizar esta diligencia como conclusión un poco del trabajo que venimos haciendo, porque la próxima semana, de aquí a unos días, tenemos que presentar la conclusión final del trabajo de la comisión conformada por el Congreso. Y queríamos saber un poco cuál es la opinión hoy en base a la realidad que tiene usted sobre el tema Metrobús. Por sobre todo lo que ya habíamos conversado en aquella oportunidad de su visita a la comisión, posteriormente los nuevos hechos que se presentaron, inclusive algunos hechos que están dentro del estrado ya judicial. Entonces, me gustaría empezar un poco con una, digamos, exposición suya para luego los colegas también algunas preguntas que ya anotaron en la sesión anterior para trasladarlo. Gracias, presidente. Sí, estuvimos en la convocatoria con varios de los que están hoy también presentes, respondiendo a todas las consultas en la ocasión que me tocó estar todavía presencialmente en aquel tiempo en la sala de sesiones del Senado en ese momento. Y bueno, básicamente nuestro objetivo fue, en primer lugar, poner en condiciones la avenida más transitada de ingreso a la capital. Eso se logró con las tareas antes de fines del año 2018. Hoy en día, inclusive con la intervención del equipo técnico del Ministerio de Obras Públicas, se ha dado una mejora sustancial a la transitabilidad en el tramo 3, que fue el tramo intervenido por la empresa Motangil en el tramo 3 del proyecto Metrobús. Hoy en día tenemos 3 carriles de entrada a Asunción y 3 carriles de salida a Asunción. Todavía faltan algunos detalles y más adelante nuestra propuesta es también hacer un llamado a licitación para poner una capa mejor todavía de asfalto encima de banquina en toda la avenida. Entonces el aspecto de la transitabilidad se ha logrado positivamente. Eso incluye lo que ha sido quitar las cuestiones que estaban en el medio de la avenida, con lo cual se obstaculizaba sustancialmente el tránsito, pero también habían otras actividades que se estaban empezando a gestar ahí, que también afectaban la seguridad vial y la salud pública, por qué no decirlo también. Por otro lado, la cuestión que tiene que ver con los frentistas, las personas vulnerables que fueron afectadas por este proyecto. Nosotros tuvimos el trabajo de operativizar lo que estaba establecido en el contrato, que tenía que ver con las indemnizaciones a las personas más afectadas, con el pago justamente de un subsidio, mejor dicho, a las personas más vulnerables, llámese los vendedores ambulantes y demás que estuvieron en la zona. Todo eso se hizo en un trabajo en conjunto con el Banco Nacional de Fomento
y se completó esa etapa con aquellos que tuvieron reclamos adicionales con un trabajo con la gente del BID para darle la mayor neutralidad posible a reclamos adicionales que hacían algunos supuestamente afectados también, lo cual fue procesado y trabajado, y eso se terminó en tiempo y forma. Y la otra cuestión, la judicial, que es el otro tema importante, se ha trabajado especialmente en coordinación con la Procuraduría General de la República, y con ellos se ha trabajado la estrategia para precisamente defender los intereses paraguayos, los intereses de la República del Paraguay, y son ellos los que están llevando adelante justamente el cuidado de nuestros intereses en este tema. Hoy en día está en un proceso de arbitraje, como es de público conocimiento. En aquel momento que me tocó estar con ustedes presencialmente todavía no estaba en esa instancia, pero eso ha avanzado. Asimismo también hemos arrimado todos los antecedentes que obran en nuestro poder en materia documental al Ministerio Público en una carpeta que está abierta sobre el caso Metrobús, así que el Ministerio Público tiene todos esos documentos para poder obrar en consecuencia. Es lo que puedo decir, digamos, para iniciar, y estoy atento a cualquier consulta o indicaciones que tengan. Gracias, ministro. Y la pregunta obligada en esta altura es, en realidad, ¿cuánto oficialmente es, o sea, cuánto es el monto del contrato principal y los anexos que el Ministerio de Obras Públicas firmó con Motangil? Y si la rescisión de ese contrato fue en forma consensuada con Motangil o en forma unilateral por el ministerio, y de ese monto del contrato firmado, ¿cuánto ya abonó el Ministerio de Obras Públicas? El informe que tengo, que el presupuesto del componente, porque era un contrato de préstamo que incluye la reconversión urbana y el BRT, que en total del presupuesto de 162.9 millones de dólares del componente BRT, se utilizó el presupuesto total estaba compuesto 89.1 para este componente del BID, la OFID más recursos locales 73.8 millones de dólares, en total 162.9. De este presupuesto fue ejecutado por parte del BID, del componente BID, 27.3 millones de dólares, del componente OFID y local 8.4, lo que representa un total ejecutado de 35.7 millones de dólares, y queda disponible de este componente 61.7 millones de dólares del BID, 12.3 de OFID y 53.09 de componente local, en total 127.09 millones de dólares. Lo que significa que de los 162.9 millones de dólares totales, se utilizaron 35.7 y queda un remanente de 127.09 millones de dólares. En cuanto a cómo fue la decisión de la rescisión del contrato con la firma Motangil, siempre creo que es importante recordar que el día que nos tocó asumir, el 15 de agosto del año 2018, nos esperaba una nota de pedido de suspensión de obras por parte de Motangil con fecha 13 de agosto del 2018. O sea, ahí empezamos, o sea, el que realmente manifestó su voluntad de no seguir con la obra fue Motangil. Ahí empieza la historia que nos tocó a nosotros desde que asumimos lidiar con esta situación. En cuanto a la rescisión del contrato con la firma Motangil, la rescisión del contrato 100/2016 entre el MOPC y Motangil
se dio en virtud a la resolución número 244 de fecha 24 de febrero del año 2020, dictada por el Ministerio de Obras Públicas. Entre los antecedentes administrativos de esta resolución se encuentra el memorándum RVTR del MOPC 71/2020 de la coordinación del programa correspondiente. Conforme se desprende de este texto de la resolución 244, la rescisión contractual ocurrió por la negativa expresa de Motangil a prorrogar la vigencia de la garantía de cumplimiento del contrato, lo que constituyó un incumplimiento contractual previsto en las cláusulas 15.2 de las condiciones generales del contrato, la cual expresa: el contratante tendrá derecho a dar por terminado el contrato si el contratista A no cumple con lo dispuesto en la subcláusula 4.2 de garantía de cumplimiento, o con una notificación dada de conformidad con la subcláusula 15.1, notificación para hacer correcciones. En cuanto al estado actual del contrato, todas las discusiones derivadas de la relación contractual entre el MOPC y Motangil respecto al contrato se encuentran sometidas al arbitraje internacional, en el cual la Procuraduría General de la República representa al Estado de Paraguay. Una vez que se haya rescindido el contrato, el ministerio siguió pagando a la empresa Motangil por algún trabajo realizado que estaba pendiente de pago, y si esos pagos tuvo la venia del BIT. Todo lo actuado en nuestro periodo tiene el soporte técnico sobre todo lo que hemos realizado. Entonces, en ese sentido, tenemos la garantía de que lo que hemos pagado en las obras correspondientes al cronograma del proyecto han tenido la aprobación correspondiente. Las obras ejecutadas fuera del cronograma y que tenían que ver con la puesta en condición de la avenida que fue autorizada conforme a lo establece, si son obras que no están en el cronograma, por nuestro ingeniero de obras. Hay facturas pendientes de pago de obras ejecutadas por Motangil que aún no se ha abonado. Esa pregunta se desprende de las declaraciones de los representantes en la reunión que mantuvimos con ellos. Hay reclamos por parte de la contratista con quien hemos rescindido el contrato. Por un lado, nosotros tenemos una lista de ítems que ellos reclaman, que suman, si lo hacemos en guaraníes, aproximadamente 15.908.2.698 guaraníes. Por su parte, los reclamos que tiene el Ministerio de Obras Públicas para con Motangil suman 63.988.375.149. Si hacemos el debe haber, si cotejamos estas dos listas, nosotros tendríamos un monto a favor del Ministerio de Obras Públicas de 48.079.372.451 guaraníes. Compañero Edgar Acosta, si tiene alguna consulta que quiera realizar, o senador Baqueta, a los señores miembros está abierta la posibilidad de hacer preguntas. Gracias, presidente. Sí. ¿Me escucha, presidente? Sí, adelante, diputado. Gracias. Saludo a los demás colegas, a los que nos asisten y al ministro. Me gustaría, ministro, una metodología de trabajo, si podría apuntar las consultas que le hago y así no convertir en diálogo, ¿verdad? Así es que así usted se toma el tiempo y nos responde las preguntas que yo tengo acá preparadas, que los colegas también me permiten. En primer lugar, ministro, nosotros como comisión, el 17 de junio mandamos un pedido de informe. Tengo todavía el reporte, no sé si el presidente si ya
respondieron, y si no es así, presidente, ministro, que puedan respondernos, por favor. Quiero aprovechar su presencia para el tema. Hay una situación contractual con DC Steeler que muchos no hablan porque es más famoso Motangil por el tramo. Tengo entendido que se pagó anticipo, ministro. Me gustaría saber cómo estamos en la ejecución de las obras, la garantía de póliza en este tiempo, y si existen otros contratos que si se pagaron anticipo. Toda la información fuera de lo que es Motangil, si nos puede informar. Después, ministro, una inquietud que comparto con usted y con los demás miembros. Hemos visto, había un pedido, digamos, en su oportunidad un informe de intervención que usted habrá ordenado, que fue, digamos, descriptiva de los hechos. Lastimosamente me hubiera gustado esa intervención establezca más responsabilidades, pero bueno, es algo descriptivo y sirve. Asimismo, informe de la Contraloría, no este último, sino el anterior. Y hay irregularidades señaladas, ministro y colegas. Y la pregunta es, yo sé que usted está arrimando toda la documentación a la Fiscalía, tal vez por otra denuncia, pero ¿por qué el Ministerio a su cargo no inició un sumario interno para deslindar responsabilidades? ¿Y por qué no el Ministerio no hizo una denuncia penal? Si es que supongo que no hay mérito para usted, pero bueno, sería importante saber su respuesta en este momento. Hay una idea que, o sea, y esta sería otra pregunta. El corredor central, ¿cuáles fueron los procedimientos de autorización para el derrumbe de las obras, ministro? O sea, si ya no servía, dónde se llevaron, porque en algún momento cuando hablábamos aquella vez del CTU es como que iba a quedar, pero ahora se sacaron todo lo del corredor central, entonces procedimiento, quién lo autorizó, se habrá hecho un estudio, dónde se llevó. Y después una situación general, la situación actual de la obra del Metrobús sobre los contratos ya firmados y no ejecutados. ¿Cómo estamos? ¿Verdad? O sea, seguramente eso, creo que en las preguntas los directores de la comisión nos pueden decir, creo que también formulamos, pero si no nos puede señalar todo ahora, bueno, en el escrito seguramente va a ser más fácil, ¿verdad? Sí, ministro, y con esto último, presidente, y agradeciendo el tiempo, usted citó algunas resoluciones que ahora mismo yo no he visto entre las carpetas de resoluciones que estaba citando. Entonces, hay informaciones remitidas por el ministerio que, por ejemplo, no obran pólizas de copia de póliza, dictamen que avala la resolución del MOPC. O sea, todo lo que pueda ser útil, ministro, se nos puede remitir, porque hoy citó usted algunas resoluciones que parecen muy importantes para, digamos, conclusión de la comisión y no lo tenemos. Entonces, sería también que usted nos remita todo, independientemente, ministro, de que nosotros no estemos haciendo, suponiendo que no hagamos las consultas correctas documentalmente, usted nos podría remitir y seguramente eso nos va a ayudar muchísimo. Gracias, presidente. Gracias. Gracias. Con su permiso, presidente. Adelante, señor ministro. Acá está nuestro director jurídico acá en la sala, así que insisto en responder si no lo hemos hecho todavía. Seguramente está en proceso la respuesta, estimado diputado Edgar, del pedido de informe pendiente, justamente para que tengan toda la información a mano para poder sacar las conclusiones finales de la comisión especial. Está en proceso ese trabajo, acá me confirman, están para enviarles, si no se envió todavía la respuesta final. Está en proceso, estimado diputado. Y también aprovecho ya para responder tu última consulta sobre algunas resoluciones que acabo de mencionar y las copias de las pólizas y demás para apuntar todo eso en la información que vamos a enviar como un anexo a las consultas que ustedes ya hicieron. En segundo lugar, la pregunta, diputado, sobre el pago de anticipo a la empresa del tramo 1 de DC Steeler, que es un consorcio paraguayo-uruguayo. Es así, se pagó el anticipo, no tengo la cifra exacta, pero es alrededor de $2,5 millones aproximadamente.
Eso contó con un convenio que firmó, un respaldo de un convenio que firmó el MOPC en su momento con la Municipalidad de Asunción a los efectos de tener justamente el permiso para hacer esa obra. Cuando nos tocó asumir, ese tramo no estaba en obras y había muchos cuestionamientos en la municipalidad y especialmente en la Junta Municipal de Asunción sobre ese convenio que se había acordado en el periodo anterior y que con mucha razón, por un lado, los afectados del mercado 4 objetaban y por otro lado era casi inviable ver cómo iba a funcionar en el tramo 1, desde el mercado 4 hasta la zona de los edificios de gobierno, el Metrobús ida y vuelta sobre la misma calle. En las primeras conversaciones que me tocó tener con el entonces intendente Mario Ferreiro y la representante de la Junta Municipal, llegamos a un primer acuerdo de que se iba a cambiar y no ser en una sola calle, ida y vuelta en los dos sentidos del ingreso a la capital del Metrobús, sino que iba a ser binario, o sea, en una calle la entrada a Asunción y en otra calle la salida de Asunción. Es así como en este momento está en la municipalidad nuestro pedido de cerrar el convenio anterior y hacer un convenio ajustando a esta dinámica de usar un par binario, como lo llaman los técnicos, una calle, la de acceso a Asunción, otra la de salida. Entonces, ese trabajo técnico se hizo un trabajo profesional de rediseño en conexión con las anteriores autoridades municipales del Ejecutivo de Asunción y el actual Ejecutivo de Asunción, con los cuales estamos socializando ese trabajo técnico. Ya debatimos dónde tendría que ir pavimento rígido, dónde pavimento flexible. También ya coordinamos con la Municipalidad de Asunción que sería la entrada, sería un carril preferencial para bus y el otro para el resto del tránsito, y ensanchar la vereda. Por un lado, el debate era hacer de 3 carriles el ingreso y de 3 carriles la salida. Se terminó, por lo menos verbalmente, ya el acuerdo con la Asunción, 2 carriles de entrada, 2 de salida. Preferencial para bus. Y ensanchar la vereda para darle confort y comodidad a la gente para las paradas y también para los transeúntes. Si haríamos 3 carriles, quedaría muy ajustado y habría muy poco espacio para los peatones en esas calles afectadas. En ese sentido, hoy estamos en la instancia de esperar el visto bueno de Asunción para firmar un nuevo convenio para que sea binario y ahí podamos hacer el ajuste técnico y financiero con DC Stiller. Ese contrato está suspendido, pero está vigente, se pagó el anticipo, se reconoce eso. Y una vez que tengamos el acuerdo de Asunción, queremos hacer ese proyecto en forma binaria. Esperamos que este mes de julio podamos tener ese convenio firmado con Asunción, tener la aprobación y poder empezar ese proyecto. La siguiente pregunta era al respecto del informe de intervención y también la descripción de irregularidades señaladas. ¿Por qué el MOPC no hizo la denuncia penal? Por un lado, porque nosotros basamos todas nuestras actuaciones en la defensa de los intereses paraguayos en el actuar de la Procuraduría. Cuando culminen los procesos correspondientes y tengamos todas las evidencias que también, señor presidente y parlamentarios, ustedes están colaborando en todo ese proceso de investigación, teniendo todos esos elementos a mano. Ahí podríamos hacer, una vez que esté más avanzado este proceso con la Procuraduría, hoy en día ellos a través del arbitraje están a cargo justamente del aspecto de la defensa del Estado paraguayo. Pero todo lo que tenemos en materia de información no excluye que llegue un momento dado en el cual nosotros podamos, sujetos a la decisión de la Procuraduría y nuestra dirección jurídica, tomar esa decisión. Y por otro lado, sobre la consulta del diputado sobre el corredor central y el derrumbe de las estaciones, quiero aclarar que las demoliciones
fueron dadas en relación a 6 estaciones que estaban o paradas construidas en el corredor central del bus de tránsito rápido BTR en las ciudades de San Lorenzo y Fernando respectivamente. Las demás obras recepcionadas formalmente por el MOPC no fueron demolidas, como ser pavimento rígido, veredas, calzadas, zanja técnica, las mejoras que se hicieron en todas las calles alternativas, etc. Las paradas citadas ante la no prosecución de las obras para la implementación del BTR representaban un obstáculo que dificultaban el tránsito de la ruta, por lo que la existencia de aquellas sin el BTR, además de un importante problema para la circulación vehicular, constituye un riesgo para los usufructuarios de esa vía. Y considerando que se está trabajando sobre las alternativas constructivas para la eventual prosecución de obras en la zona, resultaba necesario, sea la dinámica que sea, que se va a hacer a corto, mediano o largo plazo, restablecer las vías de circulación en la ruta. Los escombros fueron reutilizados íntegramente en otras obras públicas en la zona y en particular lo que corresponde a los techos de las paradas y la estructura fueron reutilizados para, en particular en los hospitales de contingencia que el MOPC construyó para el Ministerio de Salud para lidiar con la emergencia sanitaria motivada por la actual pandemia. En ese sentido, ¿cuál es el documento o nuestra base para esa actuación? Se trata de una resolución, nota de la Procuraduría General de la República, 186 de este año, en donde la Procuraduría, ante solicitud nuestra, al parecer de la Procuraduría, si podíamos o no trabajar en esta solución, la Procuraduría nos remite por nota con este pedido, autorizando esa posibilidad, que el MOPC motiva sus pretensiones en los siguientes objetivos. A, pretende remover cualquier obstáculo que entorpezca el tránsito en la ruta con el objeto de liberar de riesgos a los usuarios de dicha vía. B, restablecer adecuadamente las vías de circulación en la zona de obras que fueron objeto del contrato. Y C, obtención de materiales para su reutilización en la futura construcción de los hospitales de urgencia sanitaria para hacer frente al COVID-19. Y había también un párrafo que nos pedía sistemáticamente informar a la Procuraduría y a la Contraloría, lo cual estamos haciendo periódicamente, de qué se hizo con esos materiales. Entonces, todo lo que está inventariado, de hecho, por parte de la Contraloría, nosotros tenemos un protocolo en el cual informamos y respondemos y damos cuenta a la Procuraduría y también a la Contraloría de lo que se hizo y se está haciendo con los elementos que estaban ahí en el medio de la avenida. Y creo que hay una consulta más, el tema de los contratos firmados y no ejecutados. El único contrato vigente que tenemos es el de DC Steeler, que es correspondiente al tramo 1. Tenemos un proyecto que se llama el Citybus, que tiene un cronograma establecido con las posibilidades de mejoras en el tramo 2, que de hecho Asunción, la municipalidad por su cuenta, ha intervenido y mejorado la carpeta asfáltica de lo que era el tramo 2 del Metrobús. Y en el tramo 3 ha trabajado el Ministerio de Obras Públicas en mejoras en la carpeta asfáltica. Lo que tenemos pendiente es el desagüe fluvial, que afecta todo el tramo 3 y parte del tramo 2, que es una de las cuestiones que justamente se ha trabajado en el diseño final. Lo tenemos listo para poder llamar a licitación y ahora lo remitimos al BID para la no objeción, para poder llamar a licitación el drenaje fluvial del entorno justamente de la avenida Mariscal Estigarribia. Senador Enrique Baqueta. Sí, presidente, gracias. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. Senador, un gusto. Saludos a los compañeros. El tema, cuando llegó el 15 de agosto, usted se reunió y encontró una nota de propuesta de suspensión, entendí, por parte de Mota Engil a la
al seguimiento de las obras. ¿Es así o no es así, ministro? Es así, nota que recibimos creo que el 16 de agosto, pero tenía fecha del 13 de agosto. Perfecto. ¿Qué era el motivo? ¿Puede explicarnos el motivo de la nota, del por qué querían suspender el seguimiento de las obras? Aducían varios argumentos, senador. Por un lado, atrasos en la liberación de zona de obras, aducían atrasos en los pagos y también relaciones muy desgastadas entre la empresa y el Ministerio de Obras Públicas. Eso hizo de que ustedes tomen la decisión de no continuar la obra. Hemos intentado por todas las vías posibles, a través del diálogo, del consenso, buscar una solución. Y ha sido realmente muy, muy complejo por todo lo que se conoce de la lucha, de los problemas con la liberación, y especialmente también con una avenida donde hay un litigio ya de décadas anteriores, que no estaban afectados directamente a priori a este contrato, pero se manifestaron en el proceso legal del intento de liberación. Y la realidad desesperante fue la de la gente afectada por la zona, que no podía trabajar, no podía circular, la avenida no estaba operativa, y en todo el tramo del tramo 3 del Metrobús, desde calle Última hasta la Universidad Nacional de Asunción, Fernando Lamora hasta San Lorenzo, todos esos 4,5 kilómetros estaban inutilizables, no estaban con la posibilidad de mejoras, y bueno, muchísimos problemas que impidieron, y también la situación intransigente de parte de la empresa en muchos de los aspectos que tienen que ver con la cuestión financiera, de tratar de cobrar cuestiones que para el Ministerio de Obras Públicas no corresponden. Cuando va a asumir un gobierno y cuando se van a hacer las entregas de las carteras a los diferentes ministros, generalmente se hace un corte, y dentro de los cortes, lógicamente, cada ministro que va a asumir la cartera se va informando de lo que le espera y con lo que va a lidiar. O sea, que no es que uno llega el 15 de agosto, jura, y el 16 no sabe lo que le va a esperar. Sabe más o menos lo que va a ocurrir porque va trabajando ya con el ministro saliente qué es lo que va a ocurrir. En el caso de usted, yo tengo entendido, por conocimiento, de que usted mucho tiempo antes ya estaba encargado de conocer lo que le esperaba en la cartera. El Metrobús es un proyecto que tuvo, o sea, cuando llegó usted a la cartera, era un proyecto en construcción, era un proyecto que estaba funcionando. Mi pregunta ahora es la siguiente. Cuando usted se hace cargo de la cartera, a través de los cortes que usted pudo tener en conocimiento antes de que usted ingrese, ¿cómo estaba el pago? ¿Cómo se habían hecho los pagos? ¿Se habían ejecutado algunas obras? ¿Se había pagado? ¿Cuáles eran las discusiones que se llevaron adelante a partir del 16 de agosto? Porque a mí lo que me preocupa es que ¿cómo se determinó entonces que el Metrobús ya no se iba a llevar adelante si usted acaba de manifestarnos de que solamente del crédito del Banco Interamericano se utilizó más o menos el 33%, más o menos? Entonces, quiere decir que para poder proseguir la obra teníamos más o menos un 60 y pico % de crédito todavía, y el ministerio tomó la decisión por problemas que no conocemos exactamente, que usted no nos va a explicar, de dejar sin efecto la continuidad de la realización de esa obra del Metrobús. Es más, usted no está hablando de que están pensando en hacer otros proyectos, y nos comenta usted a nosotros de que en esos proyectos que se quieren llevar adelante
lógicamente van a estar involucradas también las personas que nos dice usted de que tuvieron problemas en las, que son los frentistas. O sea que cualquier proyecto que se lleve adelante en esa avenida va a tener problemas con los frentistas. Eso es categórico. Entonces, a lo que quiero llegar es lo siguiente. ¿Cómo fue que una determinación tan trascendente, tan importante como dejar de llevar adelante una obra, se llevó adelante de la manera que se llevó? Primer punto. Porque hoy yo le pregunto al ministro, ¿sigue abierto el crédito, sigue abierto el préstamo y si eso genera o no intereses para la República del Paraguay? O sea, para saber, ¿sigue eso generando problemas? Si el hecho de que una obra que se había construido hasta un límite, cuando entró el ministro, después prácticamente se tuvo que poner otra vez de vuelta en condiciones, quiere decir que se llevaron adelante destrozos por parte del ministerio para poner en condiciones, quiere decir que lo que nosotros gastamos, un 30 y pico % del crédito del Banco Interamericano para la construcción de un proyecto aprobado por el Parlamento, se destruyó prácticamente para poner en condiciones otra vez la ruta. Entonces, esas cosas a nosotros nos es de mucha relevancia para que podamos tomar, para que podamos nosotros dictaminar correctamente en esta cuestión y saber más o menos todas las cuestiones que vamos a remitir al Pleno y lógicamente a la Fiscalía, ministro. Si me puede explicar para que quede claro todo esto. Gracias. Gracias, senador. Por un lado, para empezar con la parte final que mencionó, estimado senador, lo que el ministerio removió de lo que estaba, digamos, plantado en el medio de la avenida, equivale a aproximadamente un valor total de 1,2 millones de dólares. El total de la inversión, 1,2 millones de dólares. Esos escombros fueron reutilizados, por un lado, en otras obras en la zona, y los techos, los materiales que eran visibles, se han reutilizado en los hospitales mencionados. El resto de la inversión, llámese pavimento rígido, veredas, calzadas, zanja técnica, las calles alternativas, esa inversión está ahí. Esa no ha sido removida. Cuando la consulta tiene que ver con por qué la decisión de dejar sin efecto, en primer lugar, ya la voluntad de la empresa se ha manifestado a través de su nota de pedido de suspensión de obras, lo cual ha sido una señal evidente de que no había voluntad para continuar por los problemas de público conocimiento que surgían. Cuando hablamos de un proyecto alternativo, estimado senador y parlamentarios, estamos hablando precisamente teniendo en cuenta las lecciones aprendidas del Metrobús. O sea, el proyecto alternativo que se está trabajando tiene que ver con cero afectación a los frentistas, senador. Ninguna afectación a los frentistas. Eso, de hecho, por la crisis social que generó esto, iba a ser muy difícil revertir. Por otro lado, para nosotros desde un principio hemos visto la dificultad del diseño que tenía esa obra. Al no contemplar una solución al agua de lluvia, que cada vez que cae una lluvia, esa avenida se transforma en un río, en un raudal. Uno puede construir lo que quiera encima de eso va a ir el agua cuando llueve. Esa solución hemos trabajado en el diseño y esperamos que tengamos la no objeción del BID para llamar a licitación. Esa va a ser una solución, hagamos lo que hagamos sobre la avenida, necesaria para garantizar cualquier inversión que se haga sobre esa avenida. Mientras que no se soluciona el desagüe fluvial, esa avenida, lo que se invierta ahí va a tener un perjuicio, y ni qué decir los frentistas, que muchas veces en días de lluvia están con 40 centímetros o medio metro de agua en sus locales comerciales, perdiendo gran parte de su capital comercial. Entonces, atendiendo a esas circunstancias, por un lado, la empresa sin voluntad de seguir trabajando en esas condiciones, la situación social muy compleja que es de público conocimiento, un diseño defectuoso, luego, por lo menos para mi gusto, una decisión
compleja como fue la de incorporar la zanja técnica al proyecto en sí, provocó más problemas, provocó más afectación y más crisis en lo que es el tratamiento de la avenida. Por todas esas razones. Ahora, nuestra voluntad fue tratar de solucionarlo, pero vimos muy complejo y especialmente con ese contrato. A las pruebas me remito que con el tramo 1, que es parte del mismo proyecto, senador, nosotros seguimos con la esperanza de poder adecuar a este proyecto de un par binario y encontrar una solución. O sea, nuestra voluntad es llevar adelante las obras que generen mayor confort y seguridad vial al que necesita circular por esas avenidas, pero sin perjuicio como se tenía en ese momento con ese proyecto. Yo le consulto, senador, cuando, ministro, cuando usted llegó al Senado, usted también fue parte de la... Todos nosotros fuimos parte de aprobar el crédito y fuimos parte de llevar adelante el proyecto de construcción del Metrobús. Especialmente en la última parte. O sea, esto que me está hablando, y para más usted estuvo siempre en la comisión de obra, o sea que me parece que usted tenía más conocimiento otra vez que muchos de nosotros de esta cuestión. Pero lo que yo nomás quiero recalcar y llevar adelante es que este era un proyecto en ejecución. Y sabemos bien que todos los proyectos pueden tener problemas y variables y una cantidad de situaciones. Y sabemos bien a todos los inconvenientes e imponderables que nos presentan cada uno de los proyectos. Es más, ahora usted está hablando ya que quiere entrar en Asunción con un proyecto de esto. O no sé si entendí bien o mal, ¿verdad? Ahora, que ya era luego el proyecto original Asunción y teníamos que entrar en el tramo de la avenida Eusebio Ayala y lógicamente llegaba hasta San Lorenzo. No me queda muy claro y le pediría por favor, ministro, que le haga a su asesor contestar todas las preguntas que le dijo el compañero Edgar Acosta, porque realmente hasta ahora nos queda flotando la decisión de por qué se dejó de llevar adelante la ejecución de la obra. Primero, con todos los problemas que ya había, era una cuestión de ponerse a hablar. Yo no por lo que le escuché a la empresa Mota-Engil, era una cuestión de seguir dialogando, era una cuestión de diálogo, era una cuestión, seguramente usted podrá saber mejor que nadie, las rutas alternativas son las rutas que hizo 8A, que vino a comentar también a la comisión a través de esta vía el ingeniero Petengil. Pero las obras Metrobús propiamente estaban a la vista y sinceramente, ministro, que se hayan quitado las cuestiones o las construcciones de material que estaban en el medio y se haya utilizado en otra cuestión, eso es otra cosa. Pero nosotros teníamos un crédito y le pregunto de nuevo, ¿seguimos pagando intereses? ¿El Paraguay sigue pagando intereses por el crédito, el crédito otorgado por el Banco Interamericano que no se usó en su totalidad y que era para un proyecto determinado? Esa es la parte que a mí, ahí sí se genera un perjuicio patrimonial al Paraguay. Esa es la parte que más me preocupa a mí de esta cuestión. Del cómo llegamos nosotros a establecer si esos problemas, siempre supimos que iban a haber problemas. Lo que queríamos era dejarle al Paraguay con un Metrobús, sabíamos de los problemas y sabemos perfectamente bien que para solucionar el problema del agua de la República del Paraguay y el problema de toda la familia paraguaya necesitamos alcantarillados sanitarios que son las famosas zanjas técnicas. Eso va a ser o este gobierno o otro gobierno, pero va a tener que hacer. Entonces lo que yo quiero nomás saber el motivo exacto entonces del por qué se tuvo que dejar sin llevar adelante el proyecto de Metrobús y qué es lo que está pasando dentro de lo que se está discutiendo en la parte jurídica, en la parte de, ¿cómo se llama esta negociación? El tema del arbitraje, que noté a través de la prensa, me enteré de que hay algunos inconvenientes que están surgiendo, que le están dando razón a la empresa y no al Paraguay.
Porque nosotros cuando hablamos de la empresa, está el Paraguay, que es a través de su ministerio, y está la compañía, que es la que está en este momento haciendo por lo menos que prospere lo que están planteando en la parte de la mediación. Señor ministro. Bueno, gracias, senador. Por un lado, quiero hacer una precisión. Yo nunca integré en la Comisión de Obras del Senado, me hubiese gustado. Fui presidente de la Comisión de Energía y Medio Ambiente, e integré otras, pero nunca tuve el privilegio de integrar la Comisión de Obras. No obstante, eso no hace a que no sea consciente. Creo que fue el año 2014 cuando aprobamos el préstamo, que incluye, el 2014 fue, ¿verdad? 2013, pero ya cuando fuimos senadores nos tocó aprobar este proyecto de préstamo y efectivamente el préstamo está vigente. En principio vence fines de este año, 2020. No obstante, nosotros ya hemos pedido al BID la posibilidad vía Ministerio de Hacienda de extender el plazo de vencimiento. ¿Para qué? Para dentro del plazo que podamos conseguir ejecutar las obras pendientes, ¿verdad? En un cronograma que hemos establecido justamente para poner en condiciones un transporte público en condiciones a las necesidades de la gente y un tránsito también en condiciones respetando a los rentistas. Entonces, lo que hemos planteado es, utilizando, senador, el mismo recurso que tenemos todavía disponible, ajustamos a ese presupuesto existente la solución para los tramos 1, 2 y 3 del ex Metrobús. Esa es nuestra propuesta. Estamos trabajando permanentemente con el BID a los efectos de poder avanzar con esos proyectos lo antes posible y también con las municipalidades, especialmente Asunción, que tiene que ver con el tramo 1 y 2, a los efectos de tener el permiso municipal y poder hacer esas mejoras sustanciales que van a beneficiar a toda la población. Senador Baqueta, ¿tiene alguna consulta más? Agradecerle al ministro y espero que envíen las informaciones. Y también si se puede, por favor, enviar toda la parte contractual entre el Ministerio, Motangil y también todo lo que hace a Motangil con 8A que nos falta dentro de lo que hace al paquete de documentación que me imagino tendrá el Ministerio, ¿verdad? Con mucho gusto vamos a remitir toda esa información contractual. Cuando usted mencionó en su intervención anterior, senador, la cuestión que fue la empresa 8A la que hizo las calles alternativas, puede ser que así sea, no estoy seguro, pero en su momento era un consorcio, luego entraron en un proceso de disociación entre Motangil y 8A para ese contrato. No obstante, vamos a acercarle toda la documentación de lo actuado al respecto, con mucho gusto. Ministro, ¿puede un poco darnos una información sobre la adenda que firmó el Ministerio de Obras Públicas para incorporar el tema de la zanja técnica? Porque hemos recibido información de que en el contrato principal se establece que sí se puede hacer una adenda hasta el 15% del monto del contrato principal y que si sobrepasaba ese monto se tendría que llamar a una nueva licitación. Y en este caso la adenda es mucho mayor que 15%, estimo que llega a los 40%. Y también en relación al costo de la zanja técnica. Se habla de que el costo inclusive podría haber llegado a $1.600.000 por kilómetro. Y eso en realidad, si es así, llama mucho la atención porque el precio del asfaltado, estimo usted va a saber mejor que nosotros, hoy día es creo que $1 millón por kilómetro. Y si se pagó... si se estableció ese monto de $1.600.000 por kilómetro por la zanja técnica, que es un agregado a la pregunta principal que le dice si realmente
La ADENA sobrepasó los 15% que está establecido para casos excepcionales de obras complementarias que podía haberse requerido en su momento. Esa es la pregunta. Presidente, en primer lugar, la ley 2051 establece hasta un 20%, es la ley, pero los contratos BID no tienen, los contratos con el BID no están sujetos a esa ley, sino que permiten mayor o menor ampliación a los contratos. En ese sentido, todo lo actuado, y en este caso yo no me hago cargo de esa decisión porque fue decisión del anterior periodo, se hace normalmente con la no objeción del BID. O sea, el BID es el que dice se puede o no se puede hacer esa ampliación. Y también valga la pena aclarar que la zanja técnica no es lo mismo que el drenaje fluvial, de lo cual hablamos. Son dos cosas diferentes. Tal vez es muy fácil confundir. Muchos dicen en una zanja ahí se va a ir el agua de lluvia. No es lo mismo, son dos cosas muy diferentes. La zanja técnica, creo que pensando en una avenida de supermodernidad, era meter todos los cables de Copaco, de Tigo, de lo que quieras, eléctrica inclusive, en una zanja, meterlo subterráneo. Esa es una idea muy buena, moderna por cierto, pero tiene la complejidad de toda la instalación correspondiente y la afectación a los frentistas. Se tenía que cavar profundamente y también en lo ancho para poder hacer un trabajo allá a 4 metros de profundidad aproximadamente. Entonces, la zanja técnica no es igual a drenaje fluvial. O sea, lo que sí esa avenida, y todos son conscientes, requiere es un drenaje fluvial, que es la prioridad, digamos. Si no, también la zanja técnica, aunque le pongas todas las capas que quieras, se iba a inundar del agua de lluvia permanentemente. Entonces, la decisión de incorporar la zanja técnica no fue de nuestro periodo, fue del periodo anterior, pero obedece a lo que establece la posibilidad con contratos BID que permiten ir más allá del 20%, que son los contratos que están bajo la 2051, tienen un tope de hasta el 20% de adicionales siempre y cuando tengan la no objeción del... En este caso, el BID tiene mayor margen digamos, de extensión en los contratos con obras complementarias, siguiendo el análisis riguroso de los técnicos del BID que muchas veces nos dicen no y a veces dicen que sí. Usted habló de que las obras complementarias, llámese caminos alternativos, inclusive la zanja técnica, no fue, digamos, afectado por el derrumbe que hizo el Ministerio de Obras Públicas para poner en condición a través de la vía de circulación de la avenida principal. Hoy la zanja técnica, ¿cómo está? ¿En funcionamiento? ¿Algo quedó de esa inversión? ¿O tampoco va a funcionar, al menos en un trayecto, la zanja técnica, entendiéndose en ese mismo concepto que usted dijo de la zanja técnica? La zanja técnica está instalada en algunas partes, en porciones, porque no tenían una continuidad en el frente, digamos, para hacer largas extensiones. Está construido lo que está construido, pero no está operativo, no está operativo. Las calles alternativas sí estuvieron operativas durante la etapa de la construcción y bueno, muchas de ellas ajetreadas por la cantidad de tránsito que iba por las calles alternativas, fueron dañadas también obviamente por el exceso de tránsito que iba por las calles alternativas, ya que no se podían ir sobre la avenida Mariscal Estigarribia. Una vez recompuesta la calle Mariscal Estigarribia, alivió lo que es la carga del tránsito en las calles alternativas. Usted habló que va a llamar a la licitación para la capa asfáltica de la avenida para dejar en mejores condiciones. Y lo que se hizo hasta la fecha, después de derrumbar, digamos, parte de la obra del Metrobús, ¿en qué concepto, en qué recurso, con qué recursos se realizó? De la administración del ministerio hemos puesto en condiciones la avenida para que sea transitable. Okay. Senador Enrique Baqueta, ¿quieren consultar más algo? Ministro, una cuestión que me quedó pendiente con respecto a los pagos que se efectuaron y las obras que se hicieron. ¿Usted encontró alguna diferencia? ¿Encontró alguna cuando entró en la cartera? ¿Y cómo era el procedimiento? ¿Se hacía, se fiscalizaba, se pagaba?
¿Cómo es el procedimiento? Más o menos, para saber la mecánica, le pregunto si puede contestar, ¿verdad? Sí, la dinámica es que tenemos un contrato, tenemos una empresa contratista que debe hacer la obra conforme a un cronograma establecido. Para ello hay una empresa fiscalizadora que debe avalar todo lo actuado, y de parte del Ministerio de Obras Públicas, en ese contrato hay un ingeniero que es el que ordena y firma las autorizaciones correspondientes. Así funcionaba este contrato. El ingeniero es como el supervisor, digamos, de parte del Ministerio de Obras Públicas en la obra, y que muchas veces sirve de nexo entre la fiscalizadora y la contratista. Cuando hay diferencias de opinión, entonces el ingeniero es el que tiene que buscar el camino de solución. Usted cuando llegó al ministerio encontró eso normal, o sea, no había ningún tipo de desfasaje, no había ningún tipo de inconveniente con respecto a un reclamo que haga el ministerio de alguna obra que no se hizo, o al revés, era el tema del pago que no se le hizo a la empresa. ¿Eso no puede usted comentarnos alguna que otra cosa? Porque acá el compañero Edgar le hizo una pregunta: ¿por qué usted no hizo una denuncia a la fiscalía? Sí entendí, Edgar, ¿verdad? Y entonces eso me hace presuponer a mí de que usted no hizo o no efectuó eso porque usted no encontró en su corte algunas diferencias que haga que se haya cometido o se haya perpetrado algún hecho punible, me imagino. Entonces, lo que yo quiero nomás es que usted me explique, si tiene o puede explicarme esa situación en la cual encontró el tema de la realización de obras en ejecución, pagos que se le efectuó a la empresa a la empresa contratista, o sea, a la empresa Mota-Engil, y que tengamos nosotros un informe concreto al respecto, si puede darnos. Con mucho gusto, con mucho gusto. Lo que encontramos era que el ministerio tenía demandas o pedidos que la empresa deba avanzar con su obra. Viceversa también, la empresa reclamaba pagos no hechos por el ministerio y liberación de zona de obras, era otro reclamo que teníamos. Entonces, ¿qué pasó? El criterio que a mí me correspondió imponer es el criterio: obra realmente efectuada, fiscalizada, autorizada por el ingeniero, que es el responsable, había que pagar. Lo que se tenía hecho, corroborado y debidamente documentado, y eso es lo que se hizo. Y lo que no consta justamente en esa lista de ítems que hemos mencionado, obras que ellos dicen que llovió tantos días o que tal cosa y no tenemos documentado, yo como ministro no les he pagado y no les voy a pagar. Y no les voy a pagar que nos demanden el arbitraje por eso, pero las obras que ellos no hicieron, yo, ministro, no les voy a firmar y no les voy a pagar porque no tengo la documentación de nuestras instancias correspondientes del ministerio para pagar eso. Y eso es la diferencia. De repente reclamos porque alguien no le saludó, o ese día estaba nublado, o lo que sea. Eso para mí no es justificativo como para que tengan reclamos con el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ese fue el criterio, senador, que hemos aplicado. Por eso hay una lista de ítems en los cuales nosotros no les hemos pagado porque no tenemos documentado que se haya hecho eso o que sucedió eso que ellos refieren. Cuando usted asume la cartera, encuentra esa discusión que también el otro ministro tenía con la empresa Mota-Engil. O sea, esa era una discusión de pago, la que tenía el ministro anterior también, ¿o no? Categórico. Ya era una cuestión que también se encontraba la administración anterior en diferencias con la empresa Mota-Engil. ¿Quién es el fiscalizador, ministro? ¿Quién es el que estaba haciendo la fiscalización? ¿Y por qué la empresa dice que tiene que cobrar y el fiscalizador del ministerio dice que no se tiene que pagar? ¿Usted conoce quién es el fiscalizador? ¿Cómo se hizo esa fiscalización? Fiscalización, senador, disculpe, presidente, la fiscalización también se hizo a través del llamado a licitación, en este caso, y ganó una empresa que se llama Consorcio TIPSA, que es un consorcio integrado por varias empresas, TIPSA y INCOSA. ¿Eso se hizo de su administración, ministro? ¿Cómo?
¿Se hizo en su administración o en la administración anterior? No, fue parte, normalmente se licita la obra y se licita también la fiscalización, especialmente cuando es con organismos internacionales como el BID u otros, se llama licitación en parte separada, la obra y la fiscalización. Eso fue licitado durante el periodo anterior y bueno, la fiscalización terminó también hace poco. Normalmente la fiscalización termina algunos meses después de que termine la obra, por razón de cerrar todos los números y poder hacer todos los pagos y las denegaciones correspondientes de un contrato de obra. Así que también en este caso, después de haber finalizado nuestro contrato con Motagil, después de eso, un tiempo después también concluyó el contrato con la fiscalización. Disculpe, ministro, pero no estoy interpretando. Quiere decir que nosotros estábamos haciendo sin fiscalizadores de nuestras obras. O sea, porque esta es una obra en ejecución, es una obra que estaba teniendo su curso de ejecución. Y nosotros teníamos entendido de que sí había fiscalizadores y que cada vez que se hacía algún pago, lógicamente se tiene que... Es más, uno de los contratistas que vino a hablar habló de que había fiscalización. Es más, que él también tiene diferencias con Motagil, pero las diferencias con Motagil eran justamente por problemas de fiscalización. Que ahora lo que ya no entiendo más es que dentro de su administración se volvió otra vez a hacer otro pedido de ¿cómo se llama? Llamado de licitación de fiscalizadores. Digo, nosotros no hicimos ningún llamado a fiscalización, señor senador. La fiscalización fue contratada después de la contratación de la contratista también en un llamado a licitación en el periodo anterior. La fiscalización, solamente expliqué que terminó después del contrato de la obra, más tarde termina la fiscalización porque tienen que hacer el cierre administrativo correspondiente. Espero la documentación para poder entender un poco mejor después, para ver un poco los análisis pertinentes. Gracias, ministro, por su muy amable. No. Ministro, lo cierto y lo concreto de todo este proyecto es que, al menos de mi punto de vista, es que ninguno de los planes ejecutados no llegó a ser concluido, por lo tanto no funcionan, salvo los caminos alternativos que se construyeron para poder iniciar la obra en la avenida principal, que es lo que notamos de que sí, según, por ejemplo, la audiencia que tuvimos con el intendente de uno de los municipios afectados, efectivamente se realizaron las obras de caminos alternativos. Usted, desde el ministerio, con su equipo, no hizo una evaluación de cuánto ha sido el daño, digamos, en montos, en dólares, que se le ocasionó con este proyecto frustrado al Estado paraguayo, atendiendo el crédito, lo que tenemos que pagar, los intereses. Si bien no utilizamos todo aún el crédito, hay un gran monto que se utilizó. Y a eso yo le quiero agregar también ya la última declaración de los representantes de la empresa Motagil, que habían hablado de un monto aproximado de $25 millones de reclamo que aún le hacen al ministerio. A ver si me pasan acá el monto. Es lo que les mencioné hace rato, la lista del debe y haber que tenemos con ellos es de más de 7 millones, casi 7.400.000 dólares. La diferencia realmente debería venir a favor del Ministerio de Obras Públicas a través de este arbitraje. La empresa, al demandarnos, solicita más de 20 millones de dólares. No sé si son 22 o 25 millones de dólares. Fue lo que nosotros recibimos el día que viene esa nota de pedido de suspensión que les mencioné del 13 de agosto. Vinieron 150 páginas con reclamos de pagos, los que sumaban ahí por 22 millones de dólares aproximadamente. Eso, obviamente, hicimos el análisis y eso no les pagamos ni les vamos a pagar. Hoy en día creo que varios de esos ya se dieron cuenta que ni siquiera tienen ninguna línea de argumento para solicitar ese pago al Estado paraguayo. Entonces, nosotros vamos a defender los intereses del Estado paraguayo y lo que no fue invertido y ellos quieren cobrar, no vamos a pagar.
Después, en la avenida ha quedado mucho invertido y que sigue siendo útil. Eso a tu pregunta, presidente. Toda la cuestión del pavimento rígido va a servir siempre de base en esos tramos que se hicieron. Las veredas donde se pudo hacer están instaladas. Como mencionaste, las calles alternativas también, obviamente. Hay inversiones que están ahí presentes que siempre van a ser de beneficio en lo que es el tramo 3 del ex Metrobús. Y en relación al daño que se pueda cuantificar que se ha generado el Estado paraguayo con esta obra frustrada, porque al final de cuentas no se cumplió con el objetivo final que se tenía desde un principio, ¿verdad? Y el objetivo mismo, digamos, del crédito, porque el crédito se adquirió en base a un proyecto específico que era la habilitación del Metrobús. Presidente, por un lado, nuestro esfuerzo ha sido en que no se genere más daño contra el Estado paraguayo. En ese sentido fue nuestra acción. Y por otro lado, estamos coayudando día a día con la Procuraduría a los efectos de aclarar todo de la mejor forma posible y también con el Ministerio Público a los efectos de que el Estado paraguayo pueda ejercer su derecho y sus reclamos correspondientes. ¿Algún colega que quiera seguir haciendo alguna consulta aprovechando la gentileza del señor ministro? Senador Enrique Baqueta. No. Ministro, yo quiero agradecer en nombre de la comisión como presidente de su disponibilidad para facilitarnos estos datos muy útiles y seguramente vamos a... Sí, adelante. Eva. ¿Tiene alguna consulta más, colega? Le escuchamos, diputado Acosta. Presidente, yo tengo una... Adelante, diputado Acosta. Quiero aprovechar al máximo la presencia del... bueno, ministro, le presento como una inquietud y algunas consultas, o sea, que una preocupación, pero usted puede responderlo también si es que le parece. Me gustaría que Obras Públicas cuide un detalle y la consulta si usted está enterado de que la misma cláusula de la póliza, tal vez en la letra pequeña que no leemos, decía Motangil que lo máximo que ellos, digamos, excedería en el plazo de volver a ampliación de la póliza era 1 año. O sea, si yo era ministro no hubiera aceptado ahora, pero no sé qué mecanismo tiene el Ministerio de Obras Públicas. Firmó el ministro anterior, ¿verdad? Aceptó la póliza. Y la póliza era del 3 de mayo del 2016 al 18 de febrero del 2019. Y ellos fueron tajantes. 1 año máximo de renovación de la póliza. Le pongo esta inquietud porque usted dijo que una de las causales de rescindir el contrato es la no intención de renovar, pero, o sea, como una preocupación de cuidar un poco de esos detalles también. Como ministro, yo no... Siempre tiene que estar la prioridad del Estado en primer lugar y no la empresa que está viniendo a interactuar con nosotros. Me gustaría saber su opinión o si usted está enterado de esta cláusula. También una inquietud, ministro, en el alta entendimiento para otros hechos que ojalá no ocurra es, o hay entendimiento, puede ser que se cite el cuerpo legal sobre qué se está basando para llegar a un alta entendimiento para... Me parece que podría haber establecido más las causales, del por qué el alta entendimiento señalando, no sé, la póliza u horas que nos realizaron. Yo quiero también insistir en lo que dijo el presidente de la comisión. Creo que, ministro, debería haber una posibilidad del ministerio a su cargo tan técnico, con muchos profesionales que puedan establecernos, hay daño patrimonial. O sea, no puede ser que no podamos cuantificar cuánta plata, o sea, el daño patrimonial definitivamente ya hay por todo lo que sufrimos y daños colaterales, cierre de negocios, pérdida de empleos. Pero me gustaría, ministro, que si usted
ahora no tiene eso, que nos remita técnicamente que consideran ustedes que hay como un daño, ¿verdad? Que hay que establecer responsables, delindar responsabilidades. Y también, ministro, situación actual con otros seguros para recupero de anticipo, cómo estamos. Y este último punto le dejo, no estaba en mi consulta, pero tengo acá como dato, es el hecho de qué pasa con estos contratos, ministro, de marzo del 2018 con este Ecatel, se llama una empresa francesa, 6 millones de dólares. ¿Qué pasa con ellos ahora? ¿Cómo están? Era como 35.000 dólares, no sé, al mes, algo así que nos iban a fiscalizar, ayudar en el tema del Metrobús. ¿Qué pasó con esta empresa? ¿Cuánto se le pagó? ¿El contrato era por cuánto tiempo? Me dirán 6 millones de dólares en el total y es mucho. Entonces yo creo que la información que usted nos pueda brindar, ministro, para deslindar responsabilidades, señalar responsables, es fundamental y estamos a tiempo para que nos pueda acercar. Porque, repito, marzo del 2018 se contrata a una empresa, Ecatel, 6 millones de dólares, un consorcio francés, para que asesore en la buena implementación del Metrobús. ¿Qué están haciendo ahora? Le dimos anticipo. Son interrogantes que surgen que, digamos, la persona que tiene la capacidad para respondernos es usted. Así que, por eso esta inquietud la presento, ministro. Gracias, presidente. De mi parte es todo y agradezco también al ministro. Gracias. Adelante, señor ministro. Gracias, presidente. Diputado, en cuanto al tema de la póliza, es así como usted mencionó, fue justamente la causal. Cuando veíamos el riesgo de que quedábamos sin esa cobertura, fue justamente una de las principales causales que motivó nuestra rescisión de contrato unilateral por parte del Ministerio de Obras Públicas. Eso tenemos que tener mucho cuidado, como usted bien lo apunta, para todos los contratos. Sobre el tema del daño patrimonial, todo lo que es físico o material de repente es cuantificable. No obstante, lo social y cómo computar todo el daño social, comercial a los rentistas, es difícil poner eso en números. No obstante, es muy importante su aseveración. Yo creo que el mayor daño que han sufrido han sido las personas que fueron afectadas, muchas de ellas que fueron a la quiebra con sus empresas, los que tenían sus comercios sobre esa avenida. Pero es importante ese ejercicio, te agradezco por esa observación. Sobre la ECATEF que usted mencionó, esa ECATEF, el contrato que venció en mayo de este año. El contrato venció, en este momento no está vigente y tengo acá la lista y con mucho gusto le acerco de eso, de los productos y los trabajos entregados por esa ECATEF. Son 19 trabajos entregados por esa ECATEF dentro de ese contrato que tenía justamente. Entonces, eso, uno de ellos también tiene que ver justamente con la cuestión del trabajo de diseño para el trabajo del drenaje fluvial, una de las últimas tareas que esa ECATEF ha realizado. Dentro de la revisión de los diseños, justamente el tramo 1, 2 y 3 ha hecho esa ECATEF. Y el tema de los seguros a futuro, obviamente, es una cuestión muy importante, mediante el cuidado de nuestros funcionarios al respecto del vencimiento de los seguros de las pólizas, es que se activaron las cláusulas del contrato correspondiente a eso, porque tenemos que ser muy cuidadosos que el Estado no quede desprotegido en estos casos. Y una de las lecciones que tenemos que aprender de todo esto es las obras que tardan demasiado y se extienden por los problemas que sean, siempre genera perjuicio para el Estado, perjuicio para los afectados y también, porque no, perjuicio para las empresas. Por eso tenemos que mejorar en la definición de los contratos, mejorar en los diseños para las obras, para que no tengamos estos problemas que hoy todos estamos lamentando. Ministro, yo quiero volver al tema del prejuicio. Yo creo que indistintamente al daño que se pudo ocasionar a los frentistas, el efecto que produjo en la población,
el hecho de ver las obras paradas con las dificultades propias de obras de esta envergadura y que todos conocemos, porque inclusive en la fecha hay momentos que uno recuerda. Hace 8 días nosotros estábamos viendo algunas fotografías del momento de la inundación. Usted mencionó que indefectiblemente tenemos que hacer el desagüe en esa zona, todo eso, pero yo quiero insistir, puntualizar en el tema de las obras que sí se hicieron. Eso se puede cuantificar, porque eso no es un daño o un perjuicio para el Estado. De cuánto ha sido el crédito y cuánto hemos utilizado ese crédito en ese emprendimiento y cuánto es la proyección del pago de ese crédito, porque al final de cuentas vamos a pagar y encima vamos a pagar los intereses, y eso se puede hacer una proyección también en el tiempo que dura todo el proceso de pago, ¿verdad? O sea que en alguna medida nosotros, tanto usted como responsable de un ministerio, nosotros que tenemos esta responsabilidad de hacer ahora este trabajo en nombre del Congreso, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, ni qué decir, nos debemos, o sea, debemos una explicación concreta a la población sobre este tema. ¿Cuánto realmente se gastó? ¿Cuánto quedó de esa inversión? ¿Cuánto no quedó nada? ¿Y cuánto es lo que tenemos que pagar? Porque ese crédito tenemos que pagar todos y por muchos años. Y eso es lo que se está reclamando en este momento. Y por la salud de la población y por la salud misma de nosotros que somos hombres públicos, necesitamos saber eso. Y no podemos eludir esa responsabilidad de saber efectivamente cuánto se pagó, porque hay etapas. Usted prácticamente le cupo la responsabilidad ya en la última parte, digamos, de tomar decisiones drásticas, pero esto data ya desde el año 2012, 2013 en gran medida, inclusive unos años antes, cuando se empieza a hablar del proyecto. Y son varias administraciones que en alguna medida le cupo la responsabilidad de ejecutar este proyecto, ¿verdad? No sé si me explico, ministro. Sí, perfectamente, presidente. Perfectamente, presidente. Voy a trabajar con nuestro equipo administrativo también a los efectos de tener una planilla básica para tratar de ver esos números, lo que efectivamente se invirtió según la planilla que tengo en todo el proyecto de BRT han sido 35.7 millones de dólares. Es el dato que tengo. Y a eso tenemos que también hacer una proyección de cuánto nosotros podíamos recuperar en base al seguro. Tendríamos que hacer una proyección también en caso de un revés en los estrados de arbitraje, en este caso del reclamo que nos hace la misma empresa Montangil, que también se puede incluir en el estudio, porque hay un reclamo oficial que se ha hecho y que no podemos tampoco dejar de mencionar, por más que la posición del ministerio sea una posición ya definida de no abonar ningún recurso. ¿Por qué pasaría si judicialmente nos exigen a pagar? Qué cosa que puede suceder, ¿verdad? Entonces, esas proyecciones yo creo que es importante hacerlo, ministro, desde el punto de vista exclusivamente del equipo técnico que ustedes tienen, ¿verdad? Correcto. No obstante, quiero darle el crédito a nuestra Procuraduría. Yo confío en su trabajo y con toda la documentación que ellos tienen a mano, estamos muy confiados que el Estado paraguayo va a salir triunfante en ese arbitraje. Y nosotros certificamos también eso, ministro. Así es. ¿Alguna consulta más, señores miembros de la comisión? ¿Está? Ministro, ahora sí, le agradecemos mucho su tiempo. Es muy valioso el aporte y esperamos algunas documentaciones que usted ya mencionó, de tal manera que nosotros podamos también concluir nuestro trabajo y remitir al Congreso el resultado de las diligencias que pudimos llevar adelante. Muchas gracias, presidente, a los senadores, diputados y colaboradores a las órdenes siempre. Muchas gracias. Gracias, ministro. Le liberamos al señor ministro
desde la mesa técnica ahí para poder continuar nosotros. Teníamos previsto también la audiencia con el ingeniero Papalargo y yo sugeriría desde la presidencia posponer para el próximo lunes de tal manera a tener más datos del ministerio en relación a todo lo que hablamos hoy. Atendiendo que el ingeniero Papalardo ha sido uno de los fiscalizadores, creo que con mayor datos que podamos tener va a ser más efectiva la conversación y el diálogo con él en la próxima reunión del próximo lunes, si les parece, colega. Bien, presidente. Senador Baqueta. Bien, presidente, bien, presidente. Bien, me parece correcto. Y también en esa reunión de la próxima semana, entonces tendremos suficiente tiempo para hablar de los temas legales en relación a la respuesta del BID que está pendiente y otros aspectos que estamos viendo desde el punto de vista jurídico. ¿Les parece? Excelente, presidente. Bueno, Excelente, muy agradecido a todos los colegas miembros de la comisión. Concluimos y convocamos nuevamente para el próximo lunes a las 13 horas nuestra reunión con los detalles que ya describimos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Un abrazo a los compañeros y a todo el equipo técnico. Abrazo y gracias al apoyo a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.